Antes de que el mundo lo conociera, antes de que su libro se volviera un fenómeno global, antes de que millones repitieran sus frases como mantras, Napoleon Hill era solo un niño pobre en los montes Apalaches de Virginia. Nació el 26 de octubre de 1883 en una cabaña de una sola habitación. Perdió a su madre a los 9 años. Su padre se volvió a casar 2 años después. La infancia de Hill no estuvo marcada por privilegios, sino por la dureza y por una pregunta que lo acompañaría toda su vida. ¿Por qué algunas personas logran tanto y otras tan poco? A los 13 años, Hill empezó a escribir como reportero, no por vocación, sino por necesidad. Pero ese oficio humilde lo llevaría, sin saberlo, a cruzar caminos con los titanes del mundo, porque a veces los destinos más grandes nacen en los lugares más olvidados. En 1908, Hill fue asignado a entrevistar a un hombre, uno de los más ricos y poderosos del planeta, Andrew Carnegie. La entrevista duró 3 días, y al final, Carnegie le planteó un desafío que cambiaría su vida para siempre. ¿Estarías dispuesto a dedicar los próximos 20 años a descubrir la fórmula del éxito, sin que nadie te pague por ello? Hill dijo que sí, sin saber cómo, sin saber qué vendría, solo con una certeza interna. Esa era su misión. Así comenzó una travesía de 2 décadas entrevistando a los hombres más exitosos de su tiempo: Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, Luther Burbank y decenas más. Pero lo más importante no fue lo que dijeron. Fue lo que Hill descubrió entre líneas: una serie de leyes universales que todos compartían, aunque ninguno las nombrara con palabras. Hill no quería solo contar historias. Quería revelar una fórmula, un método que cualquiera pudiera aplicar. Así nació su obra monumental, La Ley del Éxito, publicada en 1928. Un curso completo de desarrollo personal, basado en sus entrevistas y vivencias. Pero sería en 1937, cuando Hill lanzaría la obra que cambiaría para siempre la historia del pensamiento humano. Piense y hágase rico. Un libro que no enseñaba a hacerse rico solamente en dinero, sino en fe, propósito, libertad interior. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Napoleon Hill lo descubrió muy pronto. Todo logro humano empieza con un deseo. Pero no cualquier deseo. Uno que arde. Uno que no te deja dormir. Uno que te consume por dentro hasta que haces lo necesario para convertirlo en realidad. El punto de partida de todo logro es el deseo. Deseos débiles traen resultados débiles. Hill no tenía dinero, no tenía apellido, no tenía garantías, pero tenía un fuego, y con eso lo tenía todo. Ese fuego se puede encender en cualquiera, incluso en ti. Ahora, Hill notó algo curioso. Los hombres más exitosos que conoció no eran necesariamente los más inteligentes, ni los más educados. Eran los más claros. Tenían un propósito definido, una meta, un porqué tan fuerte que ni la crítica Hill no hablaba de religión. Hablaba de una fuerza interior capaz de mover montañas, aunque nadie más lo vea. La fe, decía, no es esperanza, no es optimismo, es convicción en lo invisible. La fe es el estado de conciencia que activa la transmutación del pensamiento en su equivalente físico. La mente no actúa si duda, pero cuando cree de verdad, entonces todo se abre, las ideas surgen, la energía cambia, las oportunidades aparecen. No necesitas tener pruebas, necesitas tener visión, y eso, Hill lo supo desde el principio. Nada grande se crea sin fe. Ni el fracaso, ni el miedo podían apagarlo. Hasta que no hayas definido con precisión lo que deseas, la probabilidad de alcanzarlo es casi cero. Hill enseñó que la mayoría de las personas nunca eligen con firmeza su objetivo principal, y por eso viven perdidas, cambiando de rumbo cada año.
Pero tú no. No si eliges con claridad y decides sostener esa decisión hasta que la vida se rinda. Ante ti, Napoleon Hill no solo habló del pensamiento racional, él entendía algo que pocos comprendían en su época. La mente subconsciente lo absorbe todo y luego lo convierte en realidad. El subconsciente no juzga, solo actúa, y actúa sobre lo que tú le repites. Aquí es donde entran las afirmaciones, la visualización, la repetición diaria de tu propósito. Lo que siembras en tu mente acaba apareciendo en tu vida. Y siembra sucede todos los días. Cuando hablas, cuando piensas, cuando sientes. Hill enseñó que todo gran logro comienza con un pensamiento cargado de emoción, sembrado una y otra vez hasta convertirse en convicción. ¿Y tú? ¿Estás sembrando tus sueños o tus miedos? Hill no hablaba de religión. Hablaba de una fuerza interior capaz de mover montañas, aunque nadie más lo vea. La fe, decía, no es esperanza, no es optimismo, es convicción en lo invisible. La fe es el estado de conciencia que activa la transmutación del pensamiento en su equivalente físico. La mente no actúa si duda, pero cuando cree de verdad, entonces todo se abre. Las ideas surgen, la energía cambia, las oportunidades aparecen. No necesitas tener pruebas, necesitas tener visión. Y eso, Hill lo supo desde el principio. Nada grande se crea sin fe. Hill escribió mucho sobre metas, deseo, visualización, pero sabía que nada de eso sirve sin autodisciplina. Si no puedes gobernarte a ti mismo, otros lo harán por ti. Autodisciplina no es rigidez. Es libertad interna, es poder decir sí a lo importante y no a lo que desvía. Es levantarse cuando nadie te ve. Es estudiar, trabajar, escribir, insistir. Sin necesidad de aplausos, Hill lo practicó. Durante años vivió en pobreza, pero jamás abandonó su misión. Jamás dejó de escribir. Jamás cedió ante la mediocridad. Y por eso, sus palabras aún viven. Hill lo dijo sin rodeos. Cada fracaso trae consigo la semilla de un beneficio igual o mayor. La derrota no. Es el final. Es la puerta. La señal de que algo debe cambiar. La pausa que te obligará a afilar tu propósito. Hill fracasó muchas veces. Tuvo negocios que no funcionaron. Momentos de bancarrota. Épocas de olvido. Pero nunca lo vio como castigo. Lo vio como enseñanza. Y eso lo convirtió en inmortal. No te rindas. No aún. No sin antes entender qué te está mostrando esta caída. Todo. Lo que existe fue primero una idea, una imagen interna, un deseo con forma. Napoleon Hill comprendió esto con claridad. La imaginación es el taller del alma humana. Ahí se moldean todos los planes del hombre. No basta con tener metas, hay que verlas, olerlas, tocarlas por dentro. Hill enseñó que la imaginación, cuando se dirige con propósito, se convierte en una antena, una herramienta creadora que comunica a la mente con el universo. Y cuando se combina con deseo, fe y acción, los sueños se materializan. No imagines para escapar, imagina para crear. La mayoría espera. Más dinero, más tiempo, más motivación, más seguridad. Pero Hill fue tajante. No esperes. El momento perfecto nunca llegará. Empieza donde estás, con lo que tienes. El secreto no está en saber más. Está en hacer más. Hoy. No estás obligado a correr, solo a avanzar. Un paso, una decisión, una llamada, un texto, una página escrita. Hill descubrió que todos los grandes empezaron antes de estar listos, y por eso llegaron. Hay algo que Hill apenas mencionó en sus libros, no por falta de fe, sino porque no todos estaban listos.
Él hablaba de una fuerza, una conciencia, un campo de sabiduría al que todos podemos acceder si sabemos cómo. La llamó inteligencia infinita. No estoy solo en este trabajo. Hay una presencia que me guía, una fuente que responde a mi pensamiento claro y sostenido. Hill decía que esta fuerza no se activa con lógica, sino con fe, deseo y silencio. Es la fuente de las ideas repentinas, las corazonadas, las respuestas que aparecen en la meditación o en el insomnio creativo, y esa fuente también está contigo, pero debes invocarla, debes confiar, debes soltar el control y escuchar lo que solo el alma puede oír. Napoleon Hill no caminó solo. Durante los últimos años de su vida, confesó algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Dijo que era guiado por una presencia, una voz, un maestro invisible. Lo llamaba la gran escuela de maestros. Ellos me observan, me enseñan, me hablan, me dictan, y yo escribo. No era fantasía, era experiencia directa, un canal abierto a una inteligencia superior que solo se manifiesta cuando el buscador está listo. Hill no lo compartió al principio, porque sabía que muchos se burlarían, pero con el tiempo entendió. Esto no era solo un libro, era una revelación, y tú, ¿has sentido esa voz? ¿Ese susurro cuando todo calla? Escúchalo. Quizás ese también es tu maestro invisible. Hill tuvo un hijo, se llamó Blair, y nació sin orejas. Los médicos dijeron que jamás oiría, jamás hablaría, pero Hill no aceptó ese destino. Durante años visualizó a su hijo oyendo, hablando, viviendo una vida plena, y un día sucedió. Blair no solo escuchó, inspiró a miles. Su historia confirmó que mi filosofía no era teoría, era ley. Lo que empezó como un libro se convirtió en legado. Lo que empezó como un sueño se convirtió en misión. Y lo que empezó como una imposibilidad se convirtió en un testimonio viviente del poder del pensamiento humano. Napoleon Hill murió el 8 de noviembre de 1970, pero no murió realmente, porque su voz sigue encendiendo mentes, su fuego sigue despertando propósitos, su mensaje sigue resonando en quienes están listos para escucharlo. Tú eres el dueño de tu destino. Tú puedes moldear tu realidad. No necesitas esperar a nadie. Su obra sigue vendiéndose. Sus principios siguen cambiando vidas. Y su nombre es sinónimo de posibilidad, porque lo que Hill enseñó no fue cómo hacerse rico, fue cómo convertirse en alguien imposible de detener. Ahora que conoces su historia, te queda una pregunta. ¿Qué harás con ella? ¿La dejarás pasar como una anécdota más? ¿O permitirás que algo dentro de ti despierte y comience a moverse hacia lo imposible? Tú decides. Y si algo dentro de ti se ha movido, suscríbete, no por rutina, sino como acto simbólico, como declaración de que estás listo para pensar distinto, creer distinto, vivir distinto. Este canal no es entretenimiento, es una chispa, una comunidad de buscadores, de constructores, de despiertos, y lo que viene no es un resumen, ni una historia bonita. Es algo que Hill jamás escribió, algo que él solo susurró entre líneas, y que ahora vamos a descifrar juntos. Activa la campana y quédate cerca. Lo que viene puede ayudarte más de lo que hoy puedes imaginar.